detectar quién era el D sobre el que se estaba integrando. Entonces acá el D es este tipo. Este es el D. Tiene que ser un D metido en R2. Entonces, a partir de estas condiciones que traducimos en esta, lo pusimos graficar y podríamos definirlo. O sea, D es los pares X y, está formado por esos elementos de R2, tales que, bueno, X y. Le puse X y, podría haber puesto tita R. Bueno, ya le puse X y. Ponemos X entre 0 y pi sobre 2 y, y, eh, y entre 0 y X. O sea, fíjense que el I depende de quién es el X, no es un intervalo. No es lo que se llama un producto de intervalos. Los productos de intervalos dan rectángulos. Y esto da un triángulo. O sea que el dominio de integración acá es un triángulo, o sea que esto está relacionado con un volumen de una cierta función, esta función, arriba de este triángulo. O sea, acá está el eje Z, acá arriba está, o abajo, porque es el coseno, puede ser positivo o negativo, no sabemos, o no hemos analizado todavía qué valores toma acá, va a tomar valores positivo y negativo en este triángulo. Entonces, en ese eje Z, con esto, está nuestro volumen o resta de volúmenes que nos interesa. Entonces, lo que dice es, organice esto, o sea, el otro orden de integración que nos pide. A ver, voy a revisar. Sí, cambiar el orden de integración. Entonces, el otro orden de integración es, bueno, si este era tita R, este va a ser R tita. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, el dominio es el mismo. Acá está tita y acá está R. Y este es el dominio. Esto es R igual tita. Y esto es tita entre 0 y pi sobre 2. Pero yo quiero ahora arrancar con R. Si arranco con R, tenemos que analizarlo totalmente distinto a esto. ¿Por qué? Porque acá R va a ser independiente de tita, porque es el primero con el que yo arranco. O sea, una de las Eso claves... le iba a preguntar. Sí, ¿Cómo o sea, yo hago la analogía con X e Y, pero sí. ¿cómo sé cuál es el primero o el segundo? Es que puede ser cualquiera, el primero o el segundo. Lo que pasa es que el primero es el de afuera, o sea, estos tienen que ser Sí. números. Y como decía en la teórica, estos pueden depender de tita, que es como decir del anterior. Ah, Puede depender de tita, no depende, pero este sí, sí. Ah, ¿no? Y es sí. así, y este no tiene que depender de nadie. El primero siempre son constantes. Sí, eso sería como lo de tipo 2, digamos, que dice en la teórica. Exactamente, exactamente. O sea, este es, eh, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que yo puse acá como que tita era la variable x, o sea que sería como de tipo 1. Ah, eso, por eso yo ahí me mareo. ¿Cómo me doy Bueno, cuenta? y lo que pasa es que yo elegí Pero si así, yo lo pongo al revés, R tita. ah, Si pones R tita, hubiera sido una sería de descripción tipo de tipo 2. 1. No, Claro, si de tipo pones R 2. tita te queda tipo 2, porque el intervalo Ah, claro, estaría sobre este eje, ¿no? está Pero bien, lo ahí hago es una cuestión análogo. de, claro, de nombres de variables. Lo que pasa es que yo acá ya elegí este orden, entonces lo conservo acá. Y si lo Ah, conservo, fíjate que entre qué y qué se mueve R, como constantes. Yo acá ahora tengo que poner constantes.
porque voy a empezar con R. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? ¿Entre qué constante se mueve R? Sí, se mueve en este intervalito, en este triangulito. O sea, tengo que hacerle, Ya me mareé, profe. tengo que hacerle la sombra de esto acá, ¿no? Y esos son todos los R's. Claro, entre 0, O sea, yo hago la sombra de todos estos puntitos acá. Y el más arriba que llega es este. Y después todos los otros, todos estos. O sea, este es el claro, intervalo. Entonces, entre 0, R igual 0 sería este, acá. claro, ¿Hasta dónde? hasta tita. No, porque es un intervalo. Yo tengo que escribir un intervalo acá. ¿Qué valor es este? R igual cuánto. Ah, Tengo este dato y este dato. O sea, sé que este es pi sobre 2, pero es tita. Pero sé que esta recta, que define el triangulito en cuestión, es R igual tita. ¿No? Entonces, este puntito, por ejemplo, ¿qué coordenadas tiene? pi El sobre vértice, 2 ¿sí? y no es tita. Pero este es un punto. Ay, no Yo tengo, sigo. Ah, este es sigo insistiendo. un punto de esta recta. Si fuera XY, no tendría ninguna duda, pero hay que tratar de independizarse de las coordenadas. O sea, si esto fuera X y esto fuera Y, yo te digo que esto es Y igual X, ¿sí? Y esto es X igual pi sobre 2. ¿Qué punto es este? Si Pi sobre 2, sí. pi sobre 2, Pi sobre 2. pi sobre 2, pi sobre 2, ¿no? Porque es un punto. Porque R es igual a tita. Porque R es igual a tita, que es lo mismo que decir Y igual X, y entonces, Ah, si y el X porque es pi tita sobre es 2, igual a pi sobre 2. claro, Claro. Ah, en por eso, este, porque tita es igual a pi sobre 2 en ese momento. en este lugar, Claro. tita es pi sobre 2. Entonces, R Ah, es pi sobre 2. Y entonces ahí va. Nos queda que nuestro está bien. intervalo, o sea, la sombra del triangulito verde en el eje R, que sería I si querés, es de 0 a pi sobre 2. Entonces, ese va a ser el intervalo, vamos a poner acá, 0 hasta pi sobre 2. Ese es el intervalo sobre el que se mueve la integral en R. ¿Alguno se perdió? Sí, profe, yo no entendí por qué pi sobre 2 en la coordenada ahí. Porque con cómo estaba definido este, ponele, yo lo grafiqué, eso me ayudó. Y para eso, ¿qué usé? Para esta parte, ¿no? Digo, a ver que este también sucio. ¿Qué usamos? Usamos R igual tita, si querés sería como decir I igual X, y después los ejes. ¿Sí? Después teníamos el tope este tope lo podemos poner de otro color. Esto era cuando tita valía exactamente pi sobre 2. Este. Si querés es como decir X igual pi sobre 2. ¿No? Acá a nosotros X está haciendo como tita y está haciendo como R. Así lo elegí yo. Entonces, si esta es la recta igual X, y acá X o tita es pi sobre 2, acá está pi sobre 2.
¿Está bien? Sí, 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 ahí vi que R es igual a tita o I Exactamente. es igual a X. Y tita en ese momento vale pi sobre 2. Claro, si este vale pi sobre 2 acá, acá R o D tiene que valer pi sobre 2. Ok, Entonces, listo. Ya. eh, otra manera de pensarlo es que acá parece muy sencillo porque justamente el triángulo está apoyado acá y entonces es natural pensar, este es el intervalo 0 pi sobre 2 porque está apoyado acá. Pero en realidad lo que es la sombra de toda la región en el eje este. O sea, si vos tuvieras una región así, ponele, flotando en el primer cuadrante, y tuvieras que integrarla, tendrías que tomar la sombra de este tipo acá, y ese sería el intervalito de integración en la variable x. Y después, ¿entre qué integraría ahí? Bueno, tendrías que cortar esto entre dos funciones, una abajo y otra arriba, y bueno, y esta, por ejemplo, que fuera g de x, y esta h de x, bueno, era verde. Y esas dos funcionan de límite de integración, ¿no? Por ejemplo, en este caso, x se mueve entre a y b, e y se mueve, acá sí, se mueve. Cuando viene creciendo se encuentra primero con h de x, o sea que acá iría h de x, y arriba termina en g de x. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Y entonces, cuando la mirás de la otra manera, que es esto, mirarla como tipo 1, o sea, primero la variable x, segundo la variable y. Cuando la mirás así, es como mirarla de tipo 2. Entonces, vos agarrás, hacés la sombra acá, tomás este intervalito, que no tiene por qué ser igual a este. En nuestro ejemplo es igual, pero no tiene por qué. En este, por ejemplo, pareciera que si esto es una elipse, este es más cortito que este. Entonces acá tenés este intervalito y las funciones son otras. Va a ser esta y esta, que ahora no lo hago porque va a ser un chastre. Pero lo de la proyección es importante tenerlo como imagen. O sea, acá la proyección era el intervalo este. Y acá la proyección es este intervalo que coincide, pero no tendría por qué coincidir en general. En este caso coincide. Y entonces ahora quiero que lo piensen. Tita crece hacia allá. Ahí crece tita. Yo ya tengo R. Y ahora quiero saber entre qué y qué se mueve tita. O sea, tita va a ser mayor o igual que quién y menor o igual que quién. Y esto puede depender de R. O sea, esto. A ver, tita es mayor o igual que quién. ¿Qué quiere decir? Yo agarro a alguien acá, que está acá adentro. Mayor o igual que quién tiene que ser. Bueno, que este segmento, o que esta condición, porque está de acá para la derecha, y porque tita crece para allá. ¿Por qué? Porque el eje de tita es así y acá crece tita. De acá viene creciendo. ¿Y hasta dónde tiene que valer? Bueno, hasta acá. O sea, el crecimiento de tita está limitado. Mayor igual que esto, menor igual que esto. ¿Y esas qué condiciones son? Sería R. Acá R. Sí, Bien. Fíjate que es esta misma condición. O sea que no estamos inventando nada nuevo. sí, Tita mayor igual que R ya estaba acá. Pero uno ahí lo sí. ve. Lo ve. Sí, esto es R igual tita. Tita tiene que ser mayor igual que esto. Y entonces es tita mayor igual que R. Muy bien. Y acá Está es, pi sobre 2. y claro, acá es pi sobre 2. Acá es una constante, acá no es una constante. Y acá va pi sobre 2. Así que ahí tenemos, fíjense cómo cambió. O sea, cambió. Acá R tenía en el tope superior la variable. Y acá tita lo tiene del otro lado. Acá R tiene como límite inferior una constante, tita tiene una constante como límite superior. O sea, son distintas. Entonces, a ver, ahora el teorema de Fubini
teorema de Fubini afirma que bueno, lo que acabamos de ver, que podemos escribirlo acá abajo, que me quedó un espacito, es que como hemos descrito la región, primero con tita, después con R, y pudimos, primero con R y después con tita, y pudimos, entonces esto quiere decir que es una región de tipo 3, ¿no? Porque esto sería decir que es de tipo 1, esto es de tipo 2, y esto es de Claro, tipo 3, ¿no? O sea, sí. la región puede describirse con los dos órdenes posibles, ¿no? Que sería primero tita y después R, o esto sería 1, primero R y después tita. Entonces, no sé, eso es lo que se llama la región de tipo 3. Son las mejorcitas. Los cuadrados, los rectángulos con lados paralelos a los ejes siempre son así. Y este es un ejemplo de un triángulo. Entonces, en este caso, el teorema de Fubini afirma que si yo quiero integrar sobre D cualquier función f de x y, bueno, acá no escribí esto, vamos a escribirlo en este caso concreto. Igual en la teórica está hecho en el caso general. La integral de la función, que acá sería coseno de tita, creo que era, coseno de tita. Y acá le ponemos todo junto de tita de r, como un bloque. Y acá de va como un bloque. Entonces, esto se puede calcular, y acá es como se calcula. Se puede calcular de dos maneras. Como la integral, vamos a usar los intervalos con los que venía el enunciado, que era entre 0 y pi sobre 2, y entre 0 y tita, coseno de tita, el de adentro era donde se movía R, diferencial tita. Este era el enunciado, así como venía, de acá sacamos todo esto. Pero lo que dice es que se puede calcular así o así. Y el o así es usando esta región, que es integral entre 0 y pi sobre 2, paréntesis, integral entre r y pi sobre 2 de coseno de tita, diferencial tita, en este caso, diferencial r. ¿Se ven las diferencias y las similitudes? O sea, acá el tita está arriba, acá el r está abajo, el resto son constantes, acá el denominador es 0, acá el límite inferior es 0, acá el límite superior es pi sobre 2. Y hemos cambiado el orden de integración, que es lo que se pedía. ¿Está bien hasta acá? Bien. Me frenan en cualquier momento, porque yo no sé cuántos se acuerdan, cuántos se olvidaron, y cuántos saben, cuántos han visto y no visto. A veces la diferencia entre integrar en un orden y otro orden es la diferencia entre que salga o que no salga. Claro, En eso le iba a preguntar. Yo sí, para poder usar el teorema de Fubini sí, debería ser de tipo 3, o sea, exactamente, exactamente. Es lo que pusimos acá, digamos. Que esto admite dos órdenes posibles. Y entonces, ahí el teorema de Fubini dice, bueno, se admite dos órdenes posibles,
vos podés elegir el que quieras para calcularlo y se calcula con dos integrales de una sola variable, porque esta es de una sola variable, aunque acá tengas un tita, esta es la integral que conocemos en una variable. Que, digamos, esto tiene una demostración que yo a veces he dado, pero ya no, porque, qué sé yo, se ve más en cálculo 2, que tiene varias maneras de demostrarse, algunas bastante geométricas. Bien. Que, a ver, veamos, ¿cuál nos convendría usar? Fíjense que a veces conviene usar alguna que dé que la primera integral es 0, o que la primera integral da ya una constante. Ninguna de esas dos cosas pasan acá. Porque si yo integro esto, igual voy a tener que evaluar en tita. Voy a tener que integrar respecto de r y después evaluar en tita. Acá voy a tener que integrar respecto de tita y evaluar en pi sobre 2 y en r. Entonces, como el r en principio no sé quién es, tampoco voy a saber cuál usar. ¿Qué opinan? Yo igual, bueno, no sé, ¿qué opinan y La, por qué? la, la segunda pareciera como que sería más familiar para mí. Porque coseno de Pero creo que la otra también la podría hacer. alguna otra Claro. opinión. Vamos a hacer las dos, en este caso que salen las dos, eh, para ver cuáles son las diferencias, ¿no? Por ahí, a veces, a esta llamémosle 1 y a esta llamémosle 2. Entonces hagamos las dos. Además tiene que darnos lo mismo. Entonces, 1 va a ser, bueno, ya podemos calcular la primitiva de esto respecto de r. ¿Cuál es la primitiva de coseno de tita respecto de r? Lo de abajo, lo de afuera queda igual. Seno de tita R. Muy bien. Coseno de tita, que es totalmente independiente de r, por r. Evaluado, y acá yo recomiendo fervientemente tener esta costumbre, parece medio, en vez de poner entre el 0 y tita, poner la variable respecto a la que uno está integrando entre r igual 0, r igual tita, porque a veces uno trabaja con variables raras y evalúa mal, ¿no? O sea, en vez de evaluar, tiene acá 0,5, en vez de evaluar el r, evalúa el tita. Y esto, a este resultado lo voy a tener que integrar respecto del de afuera, tita. Entonces, esto tenemos que calcularlo, nos queda integrada entre 0 y pi sobre 2 de coseno de tita por tita menos coseno de tita por 0, diferencial tita. ¿Sí? Uno a veces, haciendo esta cuenta, dice, ah, no, esta no convenía, ¿no? Puede ser que uno llegue a esa conclusión. Y si lo dije ya es muy probable. Porque digo, acá uno tiene que aplicar partes. Tampoco es una parte difícil o ir a la tablita, ¿no? Pero no es una integral directa. Esto da 0. Pero esta parte hay que calcular por partes. A ver, hagámoslo si quieren. Esto da 0. O sea que esa parte va a desaparecer de la integral. Entonces, ¿alguno se acuerda cómo era para hacer partes? Algunas integrales hemos estado haciendo, ¿no? Sí, una. Esta es la que conviene derivar, ¿no? O sea que a este que convendría llamarla f y a esta g', ¿no? Sí. Entonces si f es tita, g' es coseno de tita, entonces uno va a necesitar f', que va a ser 1,
La derivada, la variable, como es tita ahora, la que integramos es tita, así que derivo respecto de tita, me da 1. Integro respecto de tita y ¿qué me da? G. Seno de tita. Se me entrecortó. Algo con el seno dijiste. Menos seno de tita. Menos seno de tita. No, seno de tita, ¿no? Porque esta es la derivada, vos integrás. ¿No? Si yo derivo esto, tengo que obtener. Cierto. Profe, sí. Y entonces, lo que acá a lo que acá va a venir, si uno hace partes, acuérdense que uno lo que usaba era que la integral de f por g prima era lo mismo que la integral, regla del producto, f' por g más g' por f, y entonces, como acá está derivado afuera, de este lado daba, la primitiva era f por g, ¿no? Entonces, si uno mira este extremo y este extremo, estas son integrales, lo que uno tiene acá es g'(f), o sea, tiene esto, y entonces tiene f por g menos esto. O sea que acá debería dar, en vez de poner integral de g'(f), que es lo que tenemos acá, ponemos f por g menos, tenemos g'(f), f'(g). Eso es lo que va ahí. Y entonces, ahí vamos. Nos queda f por g, que es tita por seno de tita. Esto ya es una primitiva, o sea que podemos evaluarla entre tita igual 0, tita igual pi sobre 2. Y después este tipo pasa restando, acá está, acá lo tengo, menos, seguimos acá, estos serían cálculos auxiliares, menos la integral de seno. 1, que es f', por g, que es seno de tita. Diferencial tita entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Esto es profe. f', esto es g. Y esto, a ver, podemos ya evaluar esto. Cuando evaluamos en pi sobre 2, queda pi sobre 2 por seno de pi sobre 2, que es 1. O sea, queda pi sobre 2 por 1 menos 0. Porque como tita vale 0, y bueno, los dos se anulan, pero da 0. Y acá teníamos este menos, la primitiva de esto, de seno de tita, que es lo único que sobrevive. ¿Cuánto queda? O sea, ¿qué función derivada da seno de tita? Digan cualquier cosa. Algo. ¿De qué función derivada da seno de tita? ¿Cuál es la primitiva de seno de tita? Coseno de tita. Menos coseno. Menos coseno de tita. Menos Claro, si pongo coseno de coseno. tita, la derivo y me da menos seno. Que por ahí si vos le metías este menos, se hubiera estado bien, pero yo lo dije con el seno. Así que te queda así, y esto va evaluado entre tita igual 0 y pi sobre 2 también. Ustedes esto podrían arrastrarlo todo hasta el final, y quedarse con la primitiva del final, y después al final de todo recién ahí evaluar entre 0 y pi sobre 2, incluyendo esto. Yo hice esto antes, y esto después, y es lo mismo. Bueno, vamos a ver, acá quedó pi sobre 2, sobreviviente. Este menos menos queda más, o sea que queda más coseno de pi sobre 2 menos coseno de 0. Esto es 0. Y esto es 1. O sea que dio pi sobre 2 menos 1, aparentemente. Nos dio eso. Si no me equivoqué. Si no, nos equivocamos. Entonces volvemos a 2. Entonces ahora la otra integral.
Si no se entiende algo, me avisan, ¿eh? Porque lo estamos haciendo así. Profe, pero no, acá en la integral no cambia el menos ahí. ¿Cuál menos? ¿Este? Este menos de. Sí, Pasa que yo se lo cambié a sí. la primitiva, como que taché. Entonces quedó sumando, Ah, está, entonces listo. evalué coseno en pi sobre 2 menos coseno en cero, Está bien. porque tenía este menos que venía de acá, que era un menos que venía a su vez de acá, ¿no? Sí. O sea, este menos Ujú, sí, es este sí, menos. ya entendí. Entonces, la 2, ¿qué era la 2? Era este orden. Entonces, esta, por ejemplo, tiene pinta de... Entonces, esta va a ser integral entre 0 y pi sobre 2 de la primitiva de coseno de tita respecto de tita, la acabamos de calcular, acá la necesitamos, es seno de tita, ¿no? Seno de tita derivado da coseno de tita. Entonces, acá nos queda seno de tita, ya la pongo, es la primitiva de coseno de tita, y va evaluada entre, integramos respecto de tita. Entonces va tita igual R, eh, sí, tita igual R, tita igual pi sobre 2. ¿Está bien? Diferencial de R. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. O sea, hicimos la integral de acá adentro. Y me parece que Carla tenía razón, que esta integral era más sencilla que la anterior. Va a quedar más sencilla. Entonces, esto es igual a integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de tita evaluado en pi sobre 2, lo anoto, seno de pi sobre 2, menos seno de r, diferencial r. Este seno de r queda seno de r, esto es 1. Igual a, esta primitiva la puedo calcular de vuelta. ¿Qué función da primitiva da integral 1 respecto de r? R. R. Y seno de r, o menos seno de r, bueno, ya ¿qué derivada da menos seno de r? O seno de r. Elijan. Coseno de R. Claro, si pongo coseno, tengo que poner más acá, ¿no? Más. Coseno de r. Efectivamente, yo derivo coseno de r, me da menos seno de r. O sea que así está bien y ya está. Entonces queda con r entre 0 y pi sobre 2. Igual a. Entonces nos queda pi sobre 2 más coseno de pi sobre 2 menos 0 menos coseno de 0. ¿Sí? Esto da 0. Entonces queda pi sobre 2, esto da 1. O sea que queda pi sobre 2 menos 1, ¿no? Que es lo mismo que antes. Lo que no quiere decir que los dos estén bien, ¿no? Pero nos deja tranquilos. Digo, es lo que Fue debería pura suceder. suerte igual, profe. Pura suerte. En mi caso, pura suerte. Sí. Bien. Eh, esta era ligeramente más sencilla porque no teníamos que usar partes, por ejemplo. Pero al principio no está tan claro eso tampoco. Uno no puede ser tan mago. Lo que estaba claro es que no iba a ser una cosa imposible, ninguno de los dos. Bueno, de eso se trata el ejercicio 1, más o menos. Ahora voy a pasar al 2, no voy a compartir pantalla, así no se me cuelga otra vez la camarita. Quería hacer el 2. A ver. Hmm.
Bueno, el 2,1 es bastante parecido, pero por ahí es interesante. Entonces hagamos, aunque sea, dejemos planteado el 2,1. Y se los anoto. Dice calcular la integral doble sobre d de f de xy, de x de y, para, en este caso es f de xy igual a 2x menos 2y, o sea, una bastante sencillita. Una función que puede ser positiva o negativa, va a depender de d. Y dice, y d, triángulo de vértices 0, 0, 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Bien. Entonces hagamos un dibujito para empezar. 0, 0, 1, 2 y 2, 1. Entonces ese es nuestro triángulo y nuestra región D. Bien. Acá tenemos que calcular esta integral. A veces hay un orden que es más cómodo que otro. En este caso no pareciera, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense,